te recortan los temas del programa y sortean eso. Ustedes tienen un rato que, en capilla, digamos, para armarse un esquema de lo que van a hablar de cada tema o de lo que estudiaron, lo que quieran, y pasan con una de las profes y una de nosotros. Nosotros no podemos hacerles preguntas ni nada, o sea, son las profes Claro. las que les van a hacer las preguntas, y ustedes eligen el tema por el que quieran empezar, con el que se sientan más cómodos, lo que a ustedes les parezca. Y arrancan a hablar, o sea, ahí lo importante para mí es que ustedes hablen lo más que puedan, como para mostrar que estudiaron ese tema. Eventualmente las profes los van a cortar y les van a hacer alguna pregunta, pero si ustedes arrancan seguros a hablar y confiados, ya arrancan el examen con un punto más, digamos. Sí, sí, obvio. Sí, sí, la idea es que ustedes agarren el hilo conductor y empiecen a hablar de todo lo que puedan. Por eso la idea de lo que trajo Marty ahora, sobre todo con antibióticos y después en general para todo fármaco, inclusive fármaco especial, es que ustedes le den esta misma estructura que hoy les va a mostrar Marty. Bueno, ¿querés que larguemos, amiga, con antivirales? Vale, ahí comparto pantalla. Dale. ¿Qué Em, dice Caro? Sobre antiparasitarios, además de lo general contra helmintos y protozoos. ¿Hay tratamiento específico para Chagas? ¿Eso es importante o también vemos lo más general? Y la verdad que yo diría lo más general. Eh, a lo sumo te pueden preguntar sobre toxoplasmosis, que por ahí se puede llegar a tratar como, bueno, con con metronidazol, si no recuerdo mal. Pero más que eso no, digamos, la idea de estos fármacos antimicrobianos que ustedes no ven en la cursada, es mínimo que ustedes se sepan cómo se diferencian, cómo se estructuran y qué hacen. Nada más. Claro, por ahí lo pregunto porque en un choice había una pregunta sobre, por ejemplo, algún Sí. antipalúdico que funciona también para la artritis reumatoide o para el lupus. Pero era una pregunta de un choice nomás que vi y dije, bueno, entonces es como que sí tengo que ver lo específico para paludismo, ponele. Sí, a ver, si ustedes en el Choice llegan a encontrar alguna pregunta así, obviamente la podemos charlar entre todos, o de última si lo quieren mandar al Instagram o de última por WhatsApp a nosotros, no hay problema. Pero, por ejemplo, eso te lo pueden llegar a preguntar y ahí está bueno también como para aclararles, ese tipo de preguntas van solamente en un Choice, ¿sí? Y ténganlo, apréndanlo medio que les diría de manera de pensamiento lateral, por así decirlo. O sea, no sé si hace falta que ustedes comprendan el por qué utilizarían eso, la farmacocinética y la farmacodinámica de eso que ustedes están viendo. En esos casos está bueno medio aprenderlo por asociación. Y después en el oral es preferible que ustedes sepan desarrollar temas quizá mucho más importantes como lo pueden ser, no sé, todos los tipos de antibióticos, antiinflamatorios, ese tipo de cosas, por ahí sí le van a dar más bola. y otra cosa que hay temas que ustedes, por más de que hayan dado un examen excelente, si dan mal un tema como por ejemplo farmacología clínica, el examen está desaprobado. O sea, las profes También, como que este tema en particular lo toman como uno de los pilares de la materia. sí, sí. Entonces, al momento de priorizar el estudio, que todos en algún momento tenemos que priorizar temas, farmacología clínica tiene que ser un tema que lo tengan, pero de cabeza, sí o sí, todo aprendido. Ahora les vamos a dar algunas cositas que preguntan, pero bueno, sepan que este es un tema recontra importante. ¿Querés que arranquemos, Ale? Dale, dale, amigo, arranca. Bueno, Arrancaba yo, ¿no? sí. Dale. Pasame la Ahí está. diapositiva. Entonces hoy vamos a hablar de farmacología clínica. Ya me voy a presentarnos, me parece medio redundante. Bueno, ¿qué objetivos nos planteamos con esta presentación? La idea básica es que ustedes aprendan a cómo se desarrolla un fármaco, ¿sí? Lo que más le interesa o el tema principal que por ahí desarrolla la cátedra con esto es cómo se desarrolla un fármaco, específicamente las fases del desarrollo del fármaco, describir cada etapa, bueno, comprender aplicaciones de ensayos clínicos, de cuándo se utiliza para el desarrollo de fármacos, reconocer elementos básicos de este. Diferenciar conceptos, esto también es importante, lo suelen preguntar entre eficacia, eficiencia y efectividad, que lo vamos a decir. Y aparte también, bueno, ejemplificar la aplicación de la farmacovigilancia, ¿sí? La importancia de comprender la farmacovigilancia, por ahí les puede pasar de que entre como un tema aparte en el final, en el oral, así que también ténganlo en cuenta. Siguiente. Bueno, antes de entrar con lo que es el ensayo clínico controlado y el diseño de fármacos, este es otro tema que también suelen evaluar bastante, que es el diseño y la investigación clínica, ¿sí?
es importante que ustedes sepan que dentro de lo que es la investigación cuantitativa, que es la que nosotros desarrollamos básicamente en ciencias duras, por así decirlo, eh, tenemos la diferencia entre lo que es la investigación observacional y la investigación experimental. La investigación experimental es cuando nosotros intervenimos dentro del sujeto o el objeto de investigación que nosotros tenemos. Y la investigación observacional es cuando el investigador no tiene una intervención directa, pero se limita a recolectar o recabar datos de sucesos que ya se dan de manera, por así decirlo, natural. Entonces, en la investigación observacional, los dos pilares fundamentales que la cátedra por ahí les gusta que desarrollen de manera oral es la diferencia entre casos control y cohortes. Son dos tipos de investigación clínica observacional, ¿sí? Entonces, como dijimos, no hay una intervención directa nuestra, ¿sí? Pero se van a diferenciar principalmente de esta manera. El caso y control, ¿sí? Nosotros al principio vamos a tener una enfermedad. O sea, el objeto de estudio va a ser una enfermedad, una patología o un suceso que ya sucedió, digamos. O sea, nosotros ya lo tenemos, ya aconteció la patología, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es principalmente agarrar este caso raro, por lo general casos y controles se utilizan para patologías o para, sí, para sucesos patológicos muy extraños, ¿sí? Que suceden de manera tienen una incidencia tan baja que es necesario abordarlo solamente a través de uno o dos casos, como mucho. La dirección, digamos, temporal de la investigación va a ir de manera retrospectiva. Es decir, yo voy a tener un paciente que tiene una enfermedad muy rara y voy a ir de manera retrospectiva, es decir, para atrás en el tiempo, observando qué condiciones tiene, si tiene alguna mutación, si tuvo alguna exposición a algún factor de riesgo particular. Nos permite evaluar entonces, esto de casos y controles, la exposición o la asociación de distintos factores de riesgo y la enfermedad que se nos presentó. Y la característica clave que tiene, bueno, es esto que yo les decía, que tiene, es que es útil, digamos, para enfermedades raras o quizá de una latencia muy prolongada. Digamos que se van presentando de manera muy insidiosa, de manera muy lenta, y que nosotros recién vemos la expresión clínica de manera muy repentina y en baja incidencia. Por otro lado, tenemos lo que son la investigación observacional a través de cortes, ¿sí? En el caso de las cortes, nosotros ahí ya estamos diciendo que vamos a agarrar un grupo de personas más grande, digamos, y vamos a hacer dos tipos de investigación, prospectiva o retrospectiva. ¿Para qué nos sirve diferenciarla? Porque la prospectiva es la que nosotros vamos a hacer una investigación desde este punto en adelante y la retrospectiva, como su nombre lo indica, lo vamos a hacer reconstruyendo todos los sucesos que se dieron para atrás. ¿Para qué nos sirve esto, por ejemplo? Para enfermedades que tengan una prevalencia bastante elevada, en poblaciones que tengan una exposición a un factor de riesgo que yo quiera investigar. Ejemplos de investigaciones de corte retrospectiva puede ser, por ejemplo, tengo pacientes que tienen cáncer de pulmón. Ok, tengo pacientes con cáncer de pulmón, entonces de manera retrospectiva yo podría investigar qué factores de riesgo tuvieron o qué características particulares tienen esas personas. Recordemos que siempre es de manera observacional, ¿sí? Entonces, bueno, de esa manera podríamos investigar qué factores de riesgo, qué características tienen. Y de manera prospectiva es algo que todavía no sucedió, es decir, el suceso, el riesgo todavía yo no lo tengo bien asentado, pero lo investigo a largo plazo. Por ejemplo, tengo una población que nosotros sabemos que va a estar expuesta de acá a los próximos 10 años a algún químico en particular. Bueno, entonces lo que yo puedo hacer es durante los próximos 10 años hago una investigación de qué características fisiopatológicas se van tornando o qué características tienen cada uno de estos individuos que está expuesto para poder llegar a una asociación directa con futuras patologías, digamos. Es nada más que eso. ¿Hasta ahora se entiende bien lo de la observacional? Bueno, Sí, sí, se espero que Sí, entiende. sí. dale. Buenísimo. Y después tenemos lo que es investigación experimental, como les había dicho, donde nosotros ya tenemos una intervención, ¿sí? Vamos a utilizar fármacos particulares, en este caso, bueno, fármacos, pero podrían ser tranquilamente, bueno, tipos de cirugías, técnicas quirúrgicas, intervenciones de distintos tipos. Las características que van a ser, lo que vamos a utilizar nosotros como investigación experimental en nuestro caso es el ensayo clínico controlado o ensayo clínico aleatorizado, ¿sí? En el cual vamos a tener un grupo de intervención en el cual vamos a comprobar a través de la experimentación la eficacia, efectividad y eficiencia eh, en este caso, de nuestro fármaco. Siguiente.
Bueno, la definición de qué es un fármaco, por ahí es medio redundante, importante que por ahí lo definan antes de empezar, suma un poco, que es básicamente cualquier sustancia administrada como profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, eh, o también puede ser para modificar uno o más funciones fisiológicas. Bueno, un poco para empezar a hablar de las etapas de la farmacología clínica, por ahí nosotros nos tenemos que poner a pensar cómo se hace para crear un fármaco desde cero. En un resumen muy corto que después lo vamos a ir desarrollando, cuando se descubre un nuevo principio activo, se inicia todo un proceso de desarrollo. Ustedes ya han estudiado las distintas etapas de la farmacología clínica, donde se someten a un régimen estricto de evaluación y de autorización. Esto, bueno, como dato histórico, digamos, se desarrolló a lo largo del siglo XX porque hubo un evento en Estados Unidos en 1937 donde una sulfamida tenía un excipiente que era altamente tóxico y causó la muerte de un montón de personas. Era un fármaco que encima se usaba en niños, entonces eso impulsó al desarrollo de normativas para justamente el desarrollo de fármacos que sea algo controlado y posteriormente se comercializa. Las fases, como ustedes saben, a grandes rasgos son dos, una etapa preclínica y una etapa de desarrollo clínico, donde básicamente la etapa preclínica, a mí me gusta llamarle fase cero, es la etapa de investigación y el desarrollo de este fármaco, que ahora vamos a desarrollar bien qué se hace en esta etapa. Y después vienen las cuatro fases clásicas que estudiamos, que son, en primer lugar, la fase uno, que ahora ya no se usa tanto nombrarlos como fase uno, 2, 3 y 4, sino que se habla de estudios de farmacología humana, después vienen los estudios exploratorios, los confirmatorios y los post-autorización. Pero lo que es importante es que durante el desarrollo clínico estos fármacos ya se están aplicando en personas. Bien, bueno, cuando hablamos de ensayo clínico tenemos que tener en cuenta que presenta tres características. El ensayo clínico es el estudio en seres humanos para evaluar la seguridad y eficacia de un fármaco o tratamiento. Tiene tres características principales, que es el ensayo clínico controlado, ¿sí? Se dice que es controlado justamente porque compara el nuevo tratamiento con un placebo o con un tratamiento estándar, ¿sí? También se dice que es aleatorizado porque los pacientes que se dan como elegibles se le asigna al azar el grupo de tratamiento. Nunca se sabe si el paciente o está tomando el placebo o el tratamiento estándar o se le está asignando un nuevo tratamiento. Y también se dice que es doble ciego o puede ser inclusive triple ciego, lo vamos a ver más adelante, cuando ni el paciente ni el investigador saben qué es lo que está recibiendo cada uno de las cohortes o grupos de personas que yo estoy induciendo un tratamiento. Importante antes de empezar lo que es el ensayo clínico, siempre vamos a empezar con lo que es la hipótesis terapéutica, ¿sí? Antes de empezar todo, empezamos con la pregunta que es, ¿qué esperamos que logre este fármaco? Primero vamos a plantear un objetivo clínico, qué efecto específico queremos demostrar con este fármaco, por ejemplo, disminución de síntomas o morbimortalidad de alguna enfermedad. Vamos a proponer endpoints, ¿sí? Que son variables específicas que a nosotros nos van a permitir objetivar el beneficio del fármaco. Por ejemplo, en el caso de eh, algún fármaco para diabetes mellitus, podría ser la hemoglobina glicosilada a los 6 meses del uso del fármaco, ¿sí? Eso es un endpoint. Y aparte de esto, siempre tiene que estar basado en la hipótesis terapéutica, tiene que tener una validez a través de sustentos éticos y metodológicos. Nos da este sustento ético y metodológico, ya que si no tenemos una hipótesis, el ensayo no puede ser aprobado por un comité de ética. Bien, entonces, ¿qué se hace en cada fase? Empezamos con lo que es, bueno, la investigación y desarrollo del fármaco. Primero es el descubrimiento de un nuevo principio activo, ¿sí? A través de, esto es una experimentación in vitro. Nosotros acá todavía tenemos un compuesto nuevo que por ahí sostenemos que puede llegar a tener algún efecto sobre organismos, ¿sí? Está el desarrollo químico, farmacéutico o biológico, que es la obtención de la forma farmacéutica y sus determinados excipientes. Se puede dar a través del aislamiento de sustancias de origen animal o vegetal, que es el origen histórico del desarrollo de los fármacos, y si no, más nuevo, más moderno, es la síntesis química de los mismos, a través de un diseño molecular o la síntesis de proteínas, hormonas con tecnología recombinante. Eh, el desarrollo preclínico se basa justamente en, ya una vez que yo tengo identificada esta molécula o este nuevo fármaco, ¿sí? Es investigación en animales, también se puede hacer in vitro. El objetivo principal de esta fase es
tiene un perfil de efectividad y de eficiencia, perdón, y toxicidad favorable para la investigación en humanos, tenemos que poder demostrar justamente esto para poder continuar con las siguientes fases. A través de esta fase vamos a demostrar calidad, eficacia terapéutica y perfil de riesgos. Tenemos la posibilidad de estudiar farmacocinética, farmacodinámica y sobre todo la toxicología que desarrolla este fármaco, ¿sí? Aguda, crónica, distintas teratogénesis o mutagénesis que se pueden dar en los organismos. Bien, lo que es la fase uno directamente ya es el estudio de la farmacología en humanos. Lo que nos permite esto es determinar el perfil de seguridad en corto plazo, ¿sí? Vamos a ver los efectos adversos a diferentes dosis y sobre todo las características farmacocinéticas. En este estudio ya el estudio es, como había dicho, en humanos, son voluntarios adultos sanos, en los cuales se aplica un criterio restringido para saber, digamos, que las características que nosotros estamos buscando en esos individuos son las correctas. eh, Se le informa al paciente, digamos, cuáles son las condiciones, hay un consentimiento informado que se da por escrito. El número de participantes es bastante pequeño, esto el número de participantes se pregunta bastante, suelen ser en un orden de a 200 a 300 personas, o inclusive muchísimo menos. Eh, Se hace un control o un monitoreo médico continuo de estos pacientes, como había dicho anteriormente, se ve mucho lo que son efectos adversos a distintas dosis y en agudo. ¿Sí? Y el tiempo en el cual se desarrollan esta fase es usualmente corta, de 3 a 6 meses. Bueno, después le sigue la fase que habíamos nombrado de estudios exploratorios, donde básicamente buscamos relacionar la dosis del fármaco con la respuesta que se obtiene y así la primera prueba de eficacia terapéutica, que acá entra un concepto que es bastante preguntado, que es el de eficacia, que es el grado en el que una intervención, o sea, lo que yo estoy haciendo, origina un beneficio en el contexto de un ensayo clínico controlado, que es justamente este tipo de ensayo que explicaba Alejo al principio, que es el que estamos haciendo ahora. Lo que nos permite esto es ampliar los datos sobre la farmacocinética del fármaco que estoy investigando. Los criterios de inclusión, es decir, a quienes voy a poder poner en estudio, siguen siendo restringidos. Generalmente son pacientes que tienen la enfermedad para la que se está desarrollando este fármaco. El número de participantes ahora es un poquito mayor que el anterior, se habla de 200 a 500 personas, dura un poco más de tiempo, de 6 a 12 meses, y se hace un diseño controlado, paralelo y enmascarado. Quiere decir que yo voy a estar estudiando grupos que justamente cumplen con estos criterios de inclusión a la misma vez, y enmascarado quiere decir, habíamos visto que en la etapa uno la persona sabía que estaba recibiendo este tratamiento. En este caso puede que la persona no lo sepa y que quien sepa lo que está dando es justamente el médico que está haciendo la investigación. Ahora lo vamos a explicar mejor cuando veamos el tema del ciego. Bueno, esto es más o menos lo que estaba explicando, que controlado quiere decir que los pacientes se van a asignar de manera simultánea a dos o más grupos de tratamiento y se va a comparar básicamente el fármaco que está en investigación con un tratamiento de referencia. Yo no voy a dejar a la persona que estoy investigando sin tratamiento si tiene una enfermedad que puede comprometer la vida de la persona. Entonces, generalmente lo que se hace es comparar los resultados que está teniendo el tratamiento que estoy dando versus el resultado que tiene el tratamiento estándar para esa patología. En paralelo quiere decir que yo tengo más de un grupo, que voy a comparar varios grupos y que cada grupo solamente está recibiendo un tratamiento durante todo el ensayo, que esto es parte de lo que se llama randomización. Y lo del ciego, básicamente el ciego es una herramienta que sirve para que el estudio no sea subjetivo, que no haya sesgos al evaluar cuál es la eficacia y cuál es la tolerabilidad, perdón, del fármaco que estoy estudiando. Se basa en lo que es el efecto placebo que todos conocemos y puede ser simple ciego cuando solamente el paciente es el que no sabe lo que está recibiendo, por eso les puse ahí como que el paciente es ciego, doble ciego, que es el que más se usa en los ensayos clínicos controlados, que ni el médico ni el paciente saben lo que se le está administrando, pero hay una persona extra que se encarga de evaluar y sí sabe cuál es el fármaco que está recibiendo, si es el fármaco de tratamiento estándar o si es el fármaco en investigación. Y el triple ciego, que ni el médico, ni el paciente, ni el que evalúa los datos del ensayo sabe qué fármaco se le está dando.
Le sigue una fase 3 que es la de estudios confirmatorios, que básicamente van a demostrar cuál es la eficacia y la seguridad del fármaco, tanto a corto como a largo plazo. Y esto acá es importante, es en la indicación de la población en la que va a ser autorizado, o sea, en los pacientes para los cuales yo estoy desarrollando este fármaco. Y es el último paso antes de que el fármaco se empiece a vender, a comercializar. Se usan ensayos clínicos controlados que son comparativos frente a placebo y frente al tratamiento estándar, es un poco lo que estábamos hablando recién. Acá sí se amplía mucho el número de pacientes, ya se habla de 2.000 a 3.000 personas. Se hace en hospitales porque justamente se requiere vigilancia de los efectos que pueda tener el fármaco. Son multicéntricos, esto quiere decir que se hace en varias instituciones al mismo tiempo y son multinacionales, se prueban en distintos países, dura más o menos de 1 a 3 años. Y acá yo les puse el logo de la ANMAT, para los que no lo conocen, la ANMAT es el ente que está encargado de autorizar justamente la comercialización de los fármacos en Argentina después de que se termina la fase 3 de estudios confirmatorios. Ya después pasamos a la fase 4, que son los estudios que se hacen después de la autorización, es decir, el fármaco ya se está vendiendo, ya está siendo comercializado, y lo que se busca es ampliar el conocimiento sobre la seguridad de este fármaco y también optimizar su uso. Se hace en toda la población y durante tiempo indefinido. Siempre que el fármaco se esté comercializando, estamos en fase 4, que justamente es la fase de farmacovigilancia. ¿En qué consiste? En detectar y reportar los efectos secundarios que pudieran aparecer durante el tratamiento con este fármaco. Se evalúan esos datos recopilados constantemente y se hacen acciones para tratar de minimizar los riesgos frente a los efectos adversos que pudieran ser reportados tanto por el usuario, la persona que está consumiendo el medicamento, como por el médico que también podría reportar efectos adversos. Acá entra lo que son los estudios observacionales y experimentales que les explicaba al principio. Y acá, esto también es importante, la diferencia entre la efectividad y la eficiencia. Entonces, pasando en limpio tenemos la eficacia, la efectividad y la eficiencia. La efectividad es el grado en el que una intervención origina un resultado que es beneficioso en las condiciones de la práctica habitual, es decir, en las condiciones en las que yo voy a usar este fármaco habitualmente. Y la eficiencia ya tiene que ver con la efectividad, pero en relación con el esfuerzo que implica aplicarla, es decir, el costo, los materiales, el tiempo, los recursos humanos. Bueno, ahora hablando de lo que es el análisis de los resultados, también tenemos terminado el ensayo clínico. ¿Qué es lo que nosotros controlamos? ¿Cómo sabemos que ese ensayo clínico dio frutos? Primero vamos a hablar de, como decía Marty, de la eficacia farmacológica, la efectividad, la eficiencia. Se los volví a dejar ahí como para que lo tengan. Esto de que, bueno, la eficacia es el rendimiento del fármaco en condiciones ideales del ensayo clínico. La efectividad tiene que ver con lo mismo, pero con un beneficio clínico en la práctica diaria. Y finalmente la eficiencia, bueno, del costo y recursos necesarios para obtener ese beneficio. Eh, También se hace un análisis estadístico, como les había dicho anteriormente, de estos endpoints. Por ejemplo, si yo estoy probando un fármaco que es antihiperglucemiante, estaría bueno ver, bueno, la hemoglobina glicosilada a los 6 meses, no sé, qué sé yo, glucemias aleatorizadas en la primera semana comparadas con la última semana. Son distintos datos que a mí me permiten objetivar justamente eh, que el ensayo, digamos, dio los frutos que yo buscaba. Aparte de esto, también está lo que es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza justamente es básicamente la relación que tienen los datos que yo tengo. No es que justamente, no sé, si yo tengo 100 pacientes y solamente a 10 le dio un buen resultado, el intervalo de confianza va a estar bastante alterado. Si yo tenía un objetivo de llegar a una glucemia de menos de 100 en ayunas y solamente lo alcancé con 10, el intervalo va a estar bastante afectado, digamos. Va a haber muchos pacientes que tengan una glucemia fuera de rango y muy pocos que la tengan en menor a 100, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es el intervalo de confianza, digamos. El intervalo de confianza me permite aseverar que lo que yo digo a través del ensayo clínico controlado es. Y finalmente, bueno, lo que es el seguimiento de la seguridad, el análisis de la seguridad, vamos a evaluar efectos adversos, la gravedad, la frecuencia y la relación causal que tengan con el uso del fármaco que nosotros estamos desarrollando. Bueno, Bueno, esto esto tal cual. importantísimo.
Sí, Sí. para que lo recuerden, porque lo preguntan muchísimo en el oral, esto de la diferencia entre eficacia, efectividad y eficiencia, ¿sí? Así que nada, llévenselo, ténganlo, No, apréndanlo. no se preocupen que ahora el Power se los mandamos cuando termina la tutoría, así que les Sí, quedan las seguro. definiciones escritas. Bueno, este era un poco el ejemplo de un caso en Argentina que no sé si conocieron el caso de la ranitidina. Básicamente se comercializaban los fármacos, o sea, la ranitidina junto con un principio activo que era la bueno, el NMA tiene un nombre bastante complicado de pronunciar, pero era cancerígeno. Es un ejemplo de la aplicación de lo que es la farmacovigilancia. El problema empezó en Estados Unidos con la FDA, que reportó algunos casos de cáncer relacionados al uso de ranitidina. Eso alertó a la Sociedad Europea de Medicamentos y después de eso la ANMAT decidió también estudiarlo en nuestro país y se terminó retirando del mercado. Así que nada, que sepan que la farmacovigilancia es una herramienta fundamental en el desarrollo de fármacos, porque básicamente cuando nosotros empezamos a estudiar un fármaco, justamente lo hacemos en grupos chiquitos de personas y por ahí hay efectos adversos que no aparecen en esa población porque es una Claro. población reducida o porque tiene criterios de selectividad. Y ya cuando el fármaco está en la población general, pueden aparecer algunos efectos que antes no estaban. Lo importante es nosotros como médicos poder reportarlos, también los pacientes lo pueden reportar y tenerlo en cuenta justamente para tomar acciones sobre esto. Esa creo que es la importancia fundamental de la farmacovigilancia. También chicos, por ahí para que lo tengan en cuenta, antes de seguir con esta diapositiva, si ustedes, o sea, por ahí les pueden llegar a preguntar de manera oral en el final, bueno, si ustedes están haciendo farmacovigilancia, le dieron a un paciente X medicamento y lo tienen que reportar, hoy en día los reportes se hacen online, ¿sí? Si a ustedes les preguntan cómo se hace, pues lo suelen preguntar, entran a la página de la ANMAT y completan un formulario electrónico de reporte, ¿sí? Eh, nada, ténganlo en cuenta, porque lo suelen preguntar. Página de ANMAT y lo reportan. Y tienen que tener, bueno, el lote, la marca, el laboratorio, todo le van a preguntar. Bueno, este cuadro comparativo que les dejamos acá es básicamente la comparación de de las primeras tres fases de lo que es el ensayo clínico, ¿sí? Suelen preguntar bastante por lo que es el tamaño o la cohorte de personas que suele utilizar el estudio en cada una de las fases, quién participa en cada una de las fases también. Y finalmente, bueno, y esto del asterisco acá en la fase uno de voluntarios sanos, también decirles que por ahí si uno está haciendo un desarrollo de un fármaco que es citotóxico, por ejemplo, de una quimio, de un tratamiento, digamos, de una quimio o de rayos para pacientes con cáncer, y los voluntarios en fase uno no van a ser sanos, justamente van a ser pacientes que ya tengan una patología de base. Y bueno, el objetivo principal de cada uno, en primera fase sería la farmacocinética y tolerabilidad, que es lo mínimo para poder seguir avanzando. En la fase 2 vamos a ir midiendo la curva dosis-respuesta y vamos a tener una eficacia preliminar. Y finalmente en la fase 3 ya podemos cerciorarnos de tener la eficacia completa del fármaco y terminar de tener un perfil de seguridad para poder largarlo a la venta. Y agrego acá que por ahí tengan en cuenta que el gol estándar, es decir, lo mejor que existe ahora para el desarrollo de fármacos, justamente es el ensayo clínico controlado, que Claro. eso también lo preguntan. Acuérdense del nombre, ensayos clínicos controlados. Bueno, y como conclusión, el desarrollo de un fármaco es un proceso largo, riguroso y ético que inicia con estudios preclínicos, como le había dicho anteriormente. Recuerden que está esta fase donde primero se descubre el compuesto, se utiliza y plantea una hipótesis y se prueba de manera in vitro o inclusive por ahí en modelos animales. Y después recién empezamos con las fases en humanos a partir de la fase uno, 2 y 3. Y en adelante, obviamente, la farmacovigilancia y lo que es la fase 4. El análisis final del fármaco es la que finalmente nos aporta el beneficio clínico real, ¿sí? Bueno, nada, y eso. Sí, después por ahí el objetivo de todo esto es que los fármacos que se terminan comercializando sean fármacos seguros, eficaces, que sean de calidad. También nada, poder el día de mañana explicarle a nuestros pacientes que el fármaco que le estamos dando o la vacuna que le estamos dando pasaron por un montón de procesos de control y de evaluación que hace que el día que se está comercializando ya es algo que es seguro. Bueno, que cada etapa se complementa con las demás
esto de nuevo de la farmacovigilancia, estudienlo porque además a veces viene, como decía, le viene separado, o sea, les toca solamente farmacovigilancia en las bolillas. Y nada, que tengan en cuenta esto del ANMAT y los entes reguladores. Bueno, les dejamos la bibliografía y eso sería ¿Al- todo. ¿Alguna duda de este tema? Yo tengo Ay, una. yo. Ah, Yo también. A ver, Guido. Eh, Bueno. No, Marti, ¿te acordás que vos estuviste en mi final? Yo fui un no sobreviviente de ensayo clínico controlado. Sí, Eh, Omar no preguntó diferencia entre eficacia clínica y farmacológica, ¿era? Que había bien, preguntado. sí, sí, te pregunto eso. Y, Está bueno que lo traigas porque eso se lo preguntan siempre. Es un poco lo que explicábamos de que la eficacia farmacológica implica que el fármaco que yo estoy desarrollando cumpla con el objetivo que yo me había planteado. No sé, por ejemplo, reducir los niveles de hemoglobina glucosilada, como planteaba Alejo. sí, Justamente es la eficacia del fármaco en sí. Después la eficacia clínica tiene que ver con aplicarlo en el contexto de la práctica habitual, es decir, que yo lo pueda usar efectivamente en un paciente diabético, eh, ¿se entiende? O como que me ayude a mejorar la patología en el uso habitual de ese fármaco. ok. Eh, ¿Sería como lo mismo que efectividad o lo tenemos que diferenciar de eso? No, sí, es bastante Como parecido a lo... la definición de efectividad, digamos. Ok, Por ahí, bueno, seguramente después cuando estén haciendo, los que ya están haciendo fármaco especial, hay un ejemplo que a Omar le gusta mucho, que es el de la digoxina, que es un antiarrítmico, que mucho tiempo se utilizó como antiarrítmico para todo. O sea, un paciente venía con una arritmia y le daban digoxina, lo dejaban con digoxina y después se dieron cuenta que está bien. O sea, el objetivo, la eficacia farmacológica estaba, digamos, cumplía con el objetivo que querían, pero a largo plazo el paciente no mejoraba. A largo plazo el paciente no tenía la arritmia, pero tenía otros efectos adversos o no mejoraba la morbimortalidad de la enfermedad, ¿sí? Es esa la diferencia principal, está bien, a nivel de eficacia farmacológica, ¿cumple el objetivo que yo quiero? Sí, pero a largo plazo hay que ver cómo modifica la enfermedad, digamos. Ay, ¿lo podrían explicar de nuevo, chicos? Sí, 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 sí. Que me A ver, costó. ¿querés ponerlo, Marty, de nuevo en la presentación? Sí, ahí lo comparto. Quizás por ahí si lo pensamos como en las fases, nos sirve Ujú. más, porque en la fase uno es cuando yo no, perdón, en la fase preclínica sería lo que yo les puse como fase cero. Estoy desarrollando el fármaco y me planteo, bueno, ¿qué quiero lograr con este fármaco? Supongamos reducir la presión arterial. Entonces, ¿el fármaco efectivamente ayuda a reducir la presión arterial, sí o no? Eso sería la eficacia farmacológica. La eficacia clínica, en cambio, tiene que ver con si realmente me sirve para el grupo de pacientes en el que yo lo estoy pensando, ¿se entiende? Después en las siguientes fases lo voy a ir evaluando justamente en los pacientes para los que estoy desarrollando el fármaco y ver si efectivamente me serviría como tratamiento para ese grupo de pacientes. Ahí les vuelvo a compartir el power. Ahí, esa. Sí, sí, me parece que con ese está bien. También tenemos esta, pero Sí. No, me parece que ahí, ok, mirá, como para que ustedes lo tengan, esto de la eficacia farmacológica, la eficacia clínica es lo mismo que la efectividad más o menos, ¿sí? ¿Yo lo puedo usar en mi consulta? ¿Le va a mejorar algo a mi paciente? Porque capaz el fármaco hace lo que, o sea, cumple con el objetivo que tiene, le baja la glucemia, pero a largo plazo el paciente hace falla renal igual. claro. Entonces la verdad que no tiene una efectividad o una eficacia clínica, pero tiene eficacia farmacológica. ¿Se entiende la diferencia ahí? Yo O quería agregar sea, algo, Sí. sí, claro, perdón. perdón, quería agregar algo que dijeron en clases cuando yo la cursé, que por ahí la diferencia también era que, por ejemplo, la eficacia clínica es como en condiciones reales, o sea, donde nosotros lo vamos a Claro, aplicar, en cambio la farmacológica sería como en condiciones ideales, que no son claro. las que pasan realmente. Ujú. Justamente la Totalmente. eficacia farmacológica tiene que ver con estas instancias experimentales del fármaco en el Ujú. laboratorio. ¿Se entiende? La eficacia clínica, en cambio, es aplicada a las personas. De hecho, fíjense que acá en la definición de eficacia farmacológica, que es la que está en la A,
está puesto, es rendimiento del fármaco en condiciones ideales del ensayo clínico, como les decía Marty antes. Em, Nosotros estamos eligiendo en el ensayo clínico a quién le estamos dando esa droga. Entonces, claro, a ver, si yo elijo a quién se la doy, cómo se la doy, en qué condiciones, y muy probablemente salga bien. Hasta ahí demostramos eficacia farmacológica. Pero la efectividad barra eficacia clínica la vamos a controlar a largo plazo. Vemos que se haya disminuido la morbimortalidad, está bien, disminuyó la glucemia, pero el paciente tiene menos falla renal, tiene menos afección ocular, genera menos aterosclerosis. Bueno, eso lo evaluamos a través de la efectividad o eficacia clínica. Y también ahí entra por ahí lo de eficiencia, que a veces queda medio colgado, Sí, que también tiene que ver con poner en la balanza lo que yo estoy pudiendo obtener como beneficio de ese tratamiento versus el esfuerzo aplicado para poder llevar a cabo el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Los efectos adversos que pueda tener, el costo final que va a tener el fármaco, si es un fármaco que sale carísimo y nadie puede acceder, entonces la eficiencia no está siendo tan buena, la accesibilidad, todas esas cosas que tienen que ver con el acceso al tratamiento. Eso es la eficiencia. Así que no sé si ahí quedó un poco más claro o lo explicamos de otra forma. Sí, yo creo que sí. listo. Buenísimo. ¿Había alguna otra duda, Galo? Yo tenía una pregunta de si me toca, por ejemplo, farmacovigilancia, Sí. que arranco diciendo, por ejemplo, que es lo que ocurre después de que el fármaco se comercializa, o sea, en fase 4. Sí, Y, sí, sí, sí. y ahí te preguntarían eso de que cómo reportás un efecto adverso y esas cosas, ¿o no? Sí, básicamente es eso. Les van a preguntar que cómo reportan un efecto adverso y nada, que tengan en cuenta eso, que ustedes van a ingresar a la página de ANMAT y que ahí pueden hacer el descargo y van a completar el formulario. Que usualmente se le decía formulario amarillo. Estas son cosas que por ahí les gusta preguntar a Sibila, porque antes, mucho antes, hace 10 15 años atrás, se completaba el formulario y se presentaba a instituciones de salud o, o a instituciones públicas como la universidad. En teoría, nuestra cátedra de farmacología, cuando empezó, recibía los reportes en una época. Ahora ya no, porque está todo sistematizado, digamos, pero ese es ese formulario amarillo, digamos. Ah, ok. O sea, no es una respuesta larga que me va a dar a hablar 10 No, minutos. Ok, no, no, ok. no, no, no. No, no, Y no, tienen que tampoco, saber eso. tampoco, o sea, si no lo sabes, no pasa nada, es un dato. Sí, sí, obvio. Claro. Por Pero No, ahí es sí, mucho más. Sí, sí. sí que sepan que en la etapa de farmacovigilancia es cuando se hace el reporte de estos efectos adversos o efectos secundarios que aparecen cuando el fármaco ya se está comercializando y que son parte todavía de la fase clínica del desarrollo del fármaco. Sigue siendo parte, o sea, como que el fármaco desde que se empieza a vender hasta el resto de la eternidad va a seguir siendo investigado. Claro. Eh, ok, ¿Alguna otra clarísimo. pregunta? Sí, Hable ahora. el tema de los individuos sanos en la fase uno, ¿me lo podrían volver a comentar cómo es? O sea, Sí. ¿no incluiría en realidad individuos sanos? No, no, no. A ver, ¿querés ponerlo de nuevo, Marty? Sí. Perdón que te hago sacar y poner la No, presentación. no A ver, pasa nada. ahí en el Pero cuadrito sí, de doble entrada. o sea, Vos la fase uno siempre la vas a dar en individuos sanos porque querés ver cómo pasa ese fármaco, sobre todo la farmacocinética, ¿viste? Y tolerabilidad. Vos querés ver en una persona sana qué pasa cuando consume el fármaco. Nada más. Vos no estás buscando todavía efectividad o eficacia, digamos. Ves solo la farmacocinética. La vía de administración, la distribución, el metabolismo que tiene en un paciente sano, nada más. Este asterisco que yo les puse es porque hay drogas que solamente van a poder ser investigadas en pacientes que ya tienen una patología. Por ejemplo, en el caso de los fármacos citotóxicos que se utilizan para la quimio de los pacientes con cáncer, es un fármaco que si yo se lo doy a un voluntario sano le va a generar un daño. Entonces, en ese caso, solamente en pacientes, digamos, en estos fármacos citotóxicos, ahí me plantearía utilizar un paciente, utilizar no, digamos, ofrecérselo a un paciente, a un paciente enfermo, digamos, pero por lo general es voluntarios sanos. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. o sea, son casos como muy, muy excepcionales. En Sí, sí, general se estudia en pacientes sanos. sanos. Creo que el libro el único ejemplo que da
es de cuando se investigan los fármacos antineoplásicos, que es justamente lo que está diciendo Ale. No sé si hay muchos otros casos en los que uses Mm, voluntarios con enfermedad en la fase uno. Así claro, que no se mezclen con eso. Ustedes quédense con que son voluntarios voluntarios sanos, sanos. que Sí, sí. recién en fase 2 se arman los grupos con los pacientes que ya tienen la enfermedad que estoy buscando tratar. Sí tengan en cuenta esto, qué objetivo se plantea cada fase. Está bueno estudiarlo en cuadro, como para poder organizar la información y más o menos tener lo mismo de cada una de las fases, que sería esto lo principal. ¿Quién participa? ¿Cuánta gente? ¿Y cuál es el objetivo? Chicos, Algo consulta. algo que... Tengo como un recuerdo vago de clase que también se hizo como una salvedad con eh, antibióticos, puede ser, que también tenía como en fase uno el tema de la investigación, pero no recuerdo, o sea, por ahí tengo un recuerdo La verdad que no he malo. La verdad que no he escuchado, escuchado. la verdad que no lo he escuchado lo de los antibióticos que se tengan que usar con, pero no sé, Marty, vos, yo de última si querés lo podemos preguntar y se lo podemos, o sea, lo podemos postear en el Insta en todo caso, pero que yo recuerde no tenía esa salvedad, digamos. No, la verdad es que yo la única excepción que tenía era justo la de los antineoplásicos, pero Tiene no, de neoplásicos, sí. antibióticos no. Estoy pensando que quizás tiene que ver con algo de la resistencia, pero no me acuerdo Puede ser. de haberlo hablado. Eh, no, y tampoco lo tengo. No, bueno, en todo caso, si no, igual lo preguntamos y lo posteamos por el Insta. Sí, Una consulta, ¿entra antineoplásicos? No, no. no, eso es Va, de No, no fármaco extra. especial. antineoplásicos es de fármaco Ah, especial. genial. Si quieren, después les subimos, igual es lo que está en el programa, pero les Sí, podemos subir sí. una listita con los temas nuevos, que No sé, son, igual también había quedado la duda, habían preguntado mucho sobre anestésicos locales. eh, Yo no sé si vos, Marty, alguna vez escuchaste que hayan tomado, porque está en el programa, pero yo de las veces que he escuchado que lo toman en fármaco especial. es que hay una superposición extraña ahí. No sé, mi recomendación es que como está en el programa, lo estudien. O sea, yo en su momento para el final lo estudié así cortito, Sí. no me lo preguntaron, no escuché que lo pregunten tampoco y en el escrito tampoco, pero no sé, o sea, como estar en el programa está, no sé la verdad. Ahí de Si no, le preguntamos última a los profes y les lo decimos. consultamos, sí, sí, sí. En A las ver, mesas de febrero le Sí. tocó, o sea, esa bolilla tocó a unas personas ah, anestésicos, ¿viste? pero preguntaban Ah, más bueno. general, no se iban muy a fondo. Sí, la Mira. clasificación. A ver, esperen que acá tengo lo que me fijo que resumí yo. Yo tenía una duda respecto a farmacoclínica. A En el farmacopea, sí. último choice que rendí, Sí. apareció ensayos transversales y ensayos longitudinales, Sí. que no sé de dónde lo puedo leer, porque medio que me descolocó eso, porque yo en clase no lo vi así. Eso de Eh, transversal y longitudinal, Luz, si querés, lo podés ver en el teórico. Eso lo preguntan porque lo dio en el teórico que está grabado. ¿Cómo se llama? El doctor Regueiro. Si en YouTube quieren. lo busco. No. Ahí lo voy a mandar al chat y de última se lo comparten entre ustedes, pero está puesto en Pedco. Ustedes entran a Pedco, a ver 2 segundos, ahí se los Ah, comparto. ok. Y es parte como de la bibliografía que tiene la cátedra. La verdad que no sé si tiene una. No he escuchado que lo pregunten oral. Eh, No, fue en el choice. ahí les mando el link para que lo tengan. Dale, Eh, gracias. no, de Bueno, nada. eso también yo quería aclararles por ahí que las presentaciones que armamos nosotros son pensando en el oral, en el Sí, escrito obvio. sí, capaz que aparecen algunas preguntas muy específicas, pero bueno, para mí eso es hacer modelos, 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 porque al no darse los temas en la cursada es medio difícil por ahí orientar a qué pueden llegar a preguntar en el escrito, pero generalmente se repiten las preguntas. Bueno, ahí tienen el link del video. Igual está colgado en Petco, en Farmacovigilancia, el primer URL ese de teórico desarrollo de medicamentos. Ahí Martín habla un poco
de que es longitudinal y transversal, y por ahí da un poco más de ejemplos también de lo que es observacional y experimental, por si les quedó la duda. Chicos, me surgió una duda de anestésicos locales. ¿Qué tema tendríamos que saber? Yo pensé que era nomás una pregunta aislada de Choice, pero ¿qué tendríamos que saber de Marty, En vos este sabés, yo momento, no. acá encontré lo que había resumido. O sea, era el mecanismo de acción, el ADME, siempre cualquier fármaco, y después vieron que se clasifican en los de baja potencia, media potencia y alta potencia. No mucho más que eso. Ok. ¿Vos viste, Guido, qué preguntaban en el escrito? O sea, ¿te acordás la pregunta? No, era porque se asociaba adrenalina con un anestésico local y era porque la adrenalina producía vasoconstricción periférica y Claro, permitía que el anestésico local se mantenga como más tiempo ahí en como ahí en la piel sería poner. sí. Sí, eso es importante y también esto de que la adrenalina, si estás en circulación terminal, como en los dedos, por ejemplo, no la puedes usar porque justamente no tiene doble irrigación, entonces puedes hacer una necrosis del tejido. No sé, o sea, son cosas que en realidad se ven en especies, pero Sí, bueno, sí, la verdad que eso igual, pasa en el... sí. De Después última si quieren lo lo vemos, consultamos a ver qué dicen. sí. Eh, ¿Alguna otra Yo duda con cursé respecto a fármaco esto? especial este cuatrimestre y esa pregunta estaba en el parcial de fármaco especial, la misma. Sí, 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 es que el tema ese va, por lo menos yo cuando lo rendí me han preguntado de eso, pero en especial. a mí también. Alguna otra duda, chicos, antes de que pasemos al siguiente tema? ¿Querés Bueno. ir mostrándole el cuadrito multiatributo, amiga? Ah, dale, y después seguimos con antivirales. Dale, y ahí ya terminamos. Bueno, miren. Chicos, ¿ustedes ven la barra que está acá arriba o solo yo la estoy viendo porque me molesta? No se ve, amigo, tranqui. Ah, bueno. Antibióticos, ¿no? Fue uno de los temas que más nos pidieron en la encuesta, pero bueno, como les dije antes, para ponernos a dar teoría íbamos a estar 400 horas en un Zoom al pedo. Eh, Algo que para mí es importante tener en cuenta es que tenemos que pensar en lo que nos va a servir a futuro. O sea, yo como médico, ¿qué necesito saber de antibióticos para poder prescribirlo a mis pacientes? A mí lo que más me sirvió en su momento fue dividirlos por el mecanismo de acción, como los estudiamos en las clases. Eh, Esto como a grandes rasgos para tener bien dividido cada uno en sus grupos. También estudiarlos por patología. Yo no sé si a todos les llegó el cuadro que yo había armado, pero si no, me avisan por el chat y lo vuelvo a mandar. Pero es básicamente el cuadro que también hicimos en clase. Estudiarlos por patología me parece que es lo más útil porque el día de mañana va a venir una persona con una infección urinaria, va a venir una persona con una neumonía y yo tengo que saber qué antibiótico le tengo que dar. Y no es más que eso como lo pregunten las profes en el oral. O sea, lo que esperan de ustedes es básicamente que puedan aplicarlo a situaciones clínicas y por ahí no tanto el específico de todo lo que está en el cuadrito. Lo que sí les quería mostrar con Ale, que es nuevo, es la tabla multiatributo, que para los que ya cursaron fármaco especial no es nuevo, porque en fármaco especial se estudian todos los fármacos con esta tabla, que nos parece bastante útil para orientar el estudio en este sentido que les estoy diciendo, como de aplicación clínica. Básicamente la tabla multiatributo nos va a dividir a los fármacos en grupos. Un grupo es un conjunto de fármacos que tengan el mismo mecanismo de acción, por ejemplo, las penicilinas naturales. Fármaco prototipo, ese concepto no importa, lo van a ver mejor en especial, pero eh, ustedes en este caso tendrían que poner todos los antibióticos que forman parte de las penicilinas naturales, la gesódica, la genzatínica y la penicilina B. El perfil farmacológico, que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Para estudiar la farmacocinética, ustedes hagan siempre el ADME, administración, distribución, metabolismo y excreción. Y la farmacodinamia, que sería el cómo, el mecanismo de acción justamente. La eficacia, que es más de lo que estábamos hablando recién, pero para mí, para estudiarlo en antibióticos, podríamos pensar en el espectro, en qué patologías justamente puedo usar este antibiótico, qué gérmenes me cubre, qué patologías generan esos gérmenes.
La seguridad, que son los efectos adversos, los podemos dividir en efectos adversos leves, es decir, que por ahí podríamos tolerarlos si el beneficio que tiene el fármaco es mayor que el efecto adverso que pudiera llegar a producir, y los efectos adversos graves, que generalmente son los que nos van a contraindicar el uso del fármaco. Por ejemplo, en el grupo de las penicilinas, yo pensaba en efectos adversos leves, podría ser las náuseas, los vómitos, que es algo que medianamente puede tolerarse, y los efectos adversos graves que nos obligan a sacar el fármaco son la hipersensibilidad, la colitis pseudomembranosa. Después viene la parte de conveniencia. Para yo poder evaluar si me conviene o no usar un fármaco, tengo que tener en cuenta las contraindicaciones. Por ejemplo, en el caso de las penicilinas, ¿quién tiene contraindicadas las penicilinas? Justamente los pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Las interacciones, que a veces son más importantes que otras, y esto es medio individualizado porque depende de los fármacos que esté consumiendo el paciente. Y las pautas de dosificación. Un poco tener en cuenta si a una persona yo le tengo que estar dando viendo venosa un antibiótico cada 6 horas, y capaz que me conviene priorizar uno que sea vía oral cada 12 horas. Esas cosas. Y bueno, el costo. El costo en realidad ahora no lo vemos mucho, en fármaco especial sí. Hay algunas páginas como Kairos, otra que es alfabeta.net, donde ustedes pueden ver el precio justamente en Argentina de los distintos fármacos. Pero bueno, esta tablita me pareció que estaba buena como para justamente pensar los fármacos en cuanto a su utilidad en la práctica habitual, y les va a servir para fármaco especial. Sí, eso, por ahí para añadir también hay una bolilla que por ahí a Ceci le gusta evaluar y que se la respondan con esto, que es el de uso racional de los medicamentos. Eh, Nada, les pregunta exactamente esto. La pregunta sería, ¿cómo hacen ustedes o cómo harían la práctica ustedes de un uso racional de los medicamentos? Y la respuesta que ustedes deberían dar es utilizando la tabla multiatributos, justamente que es lo que acaba de decir Marty. Teniendo en cuenta el perfil farmacológico, la eficacia, la seguridad y la conveniencia del fármaco, nosotros podríamos encuadrar a través de esta tabla nuestro paciente en el fármaco que mejor le podría hacer, digamos, mejor me conviene, teniendo en cuenta todas estas características. Es importante que se sepan todas las características. También esto porque, bueno, por ahí la cursada de este cuatrimestre fue medio atípica, pero les va a pasar que por ahí, dependiendo la cursada que tengan, hay algunas cosas que se vean y otras que no. Los chicos que por ahí tuvieron la oportunidad antes de cursar con Cecilia, ella usa muchísimo la tabla multiatributo, y de hecho en fármaco especial es medio que obligatoria prácticamente que la tengan hecha con todos los medicamentos que se ven, pero por ahí en otras cursadas no tanto, en otras comisiones. Entonces, nada, es importante que la tengan a mano, que se sepan por lo menos qué características tienen que saber de cada fármaco, y esto es la respuesta para esa bolilla. Sí, y bueno, después esto, que les vuelvo a decir, no se olviden de preparar sus presentaciones orales. ¿A qué me refiero? Ténganse medianamente armado un esquema para arrancar a hablar de cualquier tema que les toque. O sea, tengan, por ahí a mí lo que me sirvió es hacerme como mini redes, que yo ya me las acordaba, entonces si me sorteaban este tema, bueno, hago esta red en la hoja y puedo arrancar a hablarle a la profe de todo lo que yo sé de este tema. Y también, justamente para estudiar antibióticos, tienen un montón de maneras de estudiarlo. Nosotros ya les hemos facilitado las tablitas, que por ahí está buenísimo, y que elijan la que a ustedes les resulte más práctica, y que justamente sea algo que les sirva también para después. O sea, cuando cursen clínica se van a dar cuenta que quizás poder estudiarlos por patología es la forma más práctica y la que más van a poder aplicar en el día a día. Por ahí para agregarles, chicos, también, si fíjense en el Flores, de última, el Flores en la página 963 y 964 tiene un cuadro, porque usualmente preguntan mucho esto de, bueno, ¿qué antibiótico uso para cada bacteria? Quitando de lado, digamos, la clínica, ¿no? Eh, y nada, fíjense que ahí está, o sea, es la bibliografía, el Flores es parte de la bibliografía oficial de la cátedra, y en esas páginas están los cuadritos como para que ustedes vean las patologías más comunes. Y en todo caso, si no, yo le decía a Marty que también tienen, se pueden descargar de la App Store. Ahí le voy a pasar el nombre por el chat. Hay una aplicación que está desarrollada por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y por la de Infectología, que se llama así Antibiotic App. App. Y ustedes entran ahí y está actualizado
con los tratamientos en base a la clínica y en base a los agentes, a los agentes patógenos, digamos. Bueno, si les parece, seguimos con antivirales y antirretro. No sé si Sí, quieren que nos tomemos un rato o están bien, como bien. no, igual Digo, recién se hace una horita. bueno, vamos, así ya es lo último que queda. Sí, hoy. Bueno, ahí se ve bien. No, bueno. Sí, vale. Bueno, farmacología de los virus. Tema muy pedido, no sé por qué. No, es un, la posta es un tema bastante feo y que para mí lo único que tienen que saber de esto, tómenlo con pinzas porque es una recomendación personal, es cómo se clasifican y hasta ahí. O sea, nadie les va a preguntar nada muy específico de esto, salvo en el escrito, hagan los modelos para ver qué pueden preguntar de esto, pero para el oral, si ustedes arrancan y los clasifican, yo creo que ya está más que ganado porque aparte dudo que elijan este tema para arrancar el examen, así que... Bueno, vamos a tratar de darles igual lo más importante, pantallazo general, como para que tengan con qué defenderse. Vamos a ver los fármacos antivirales, que nosotros los dividimos por patología, los del herpes simple, citomegalovirus, hepatitis B. Aparte vamos a explicar los interferones y después sí el tratamiento antirretroviral, que este es por ahí un poco más importante y capaz que sí lo preguntan más que antivirales. Bueno, arrancamos con antivirales. Los virus, como para tener un mini repaso para empezar, acuérdense que son parásitos intracelulares obligados. Esto quiere decir que dependen totalmente de las funciones de nuestra propia célula, es decir, de todas las funciones metabólicas de la célula huésped para poder justamente ejercer su capacidad de infección. Si no, no pueden hacer nada. Bueno, acá yo les quería traer, chicos, lo que es el diagrama general del ciclo de vida o el ciclo de replicación del virus, como para que tengan un refresco de memoria. Eh, Nada, también importante esto que decía Marty de que son parásitos intracelulares obligados, entonces cuando nosotros vamos a actuar con fármacos sobre ellos, la idea ahí o el problema principal es cómo hago para evitar dañar a las propias células, a las propias células del organismo si el virus necesita de las células y se replica dentro de las células. Entonces justamente a través del ciclo de replicación viral es que nosotros tenemos la oportunidad de tomar, digamos, como objetivo de los fármacos estas distintas porciones de la replicación para poder atacar al virus. Acordándose entonces, nos acordamos entonces de que tenemos lo que es la fijación primero, el virus se va a fijar a través de receptores en la superficie celular y distintos correceptores, después va a generar la penetración, después de esto la replicación y va a hacer copias de su genoma. A su vez también va a presentar lo que son las proteínas virales, que va a utilizar ribosomas propios de la célula para poder expresar estas proteínas virales. Después de esto el ensamblaje y la liberación. Y a partir de ahí ya se va a infectar a nuevas células. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y acá la diferencia principal que vamos a tener en cuanto a lo que son el uso de fármacos antivirales es si la replicación que nosotros estamos afectando con este fármaco es de un virus ADN, ejemplo, todo lo que es herpetoviridae, herpes virus, o replicación de virus ARN como lo puede ser la influenza. Fíjense que la diferencia va a radicar en que, acuérdense que la replicación de los virus ADN, excepto poxvirus, se va a dar principalmente dentro del núcleo celular, ¿sí? Y la replicación de virus ARN se hace principalmente fuera del núcleo. Lo que es la replicación de virus ADN, el objetivo o el target principal que nosotros tenemos con los fármacos es la ADN polimerasa viral, ¿sí? El virus tiene su propia polimerasa, ¿sí? Que la va a transcribir a través de su propio genoma, y esta ADN polimerasa le permite al virus empezar a replicar distintas copias de su material genético para posteriormente generar la liberación de sus futuros viriones, ¿sí? La inhibición del ADN, como había dicho Galo anteriormente, está dado por estos fármacos bastante conocidos que ustedes habrán sentido nombrar en la cursada, como el aciclovir, el foscarnet, el ganciclovir. Son todos fármacos que la verdad que se utilizan bastante. Y después lo que es la replicación de los virus ARN, tenemos otros targets distintos. En este caso tenemos acá el ejemplo del virus de la influenza. El virus de la influenza tiene, como es tan prevalente en la población, se desarrollaron fármacos
contra el virus de la influenza propiamente dicho. Acuérdense que la influenza no solamente da el estado pseudogripal o de gripe, sino que justamente también puede llegar inclusive a dar neumonías. Neumonías virales son bastante comunes. Entonces, por eso es que se desarrollan estos fármacos, como por ejemplo la mantadina y la rimantadina, la ribavirina, o los celtamivir, el zanamivir y el peramivir, que se utilizan en casos de neumonías virales graves. Los grupos farmacológicos principales que, digamos, nosotros pretendemos que ustedes conozcan son los análogos de nucleósidos, los inhibidores de las neuraminidasas y los interferones. Primero, ¿cómo actúan los análogos de nucleósidos? Los análogos de nucleósidos, como su nombre lo indican, son fármacos, son sustancias que son bastante parecidas a los nucleósidos que va a utilizar la polimerasa viral, la ADN polimerasa, para empezar a prolongar esa cadena, ¿sí? Análogos de nucleósidos que necesitan, como cualquier nucleósido que ingresa a una célula, fosforilarse para poder retenerse y mantenerse dentro de la propia célula. Esta primera activación va a estar dada por una quinasa viral. Es una timidina quinasa, que ustedes la pueden ver como TK como con ese, digamos, con esa sigla en el libro, es timidinquinasa. Esta timidinquinasa viral se encarga de fosforilar a estos o marcar a estos nucleósidos para poder ser utilizados por la ADN polimerasa. Esta es como la primera activación que necesitan estos fármacos. A partir de ahí, es necesario que se terminen de activar, es decir, que se trifosfaten para poder ser utilizados por la polimerasa. Después de esto, la misma polimerasa va a aceptar va a aceptar estos análogos de nucleósidos y lo que sucede acá es que dependiendo del análogo nucleósido que nosotros tengamos va o a inhibir directamente la polimerasa viral o la va a ralentizar. ¿Esto cómo lo hace? Porque estos análogos de nucleósidos lo que tienen, acuérdense que la incorporación dentro de lo que es la replicación del material genético, tanto nuestro como el del virus, se hace de extremo 5' a 3'. Los análogos nucleósidos por lo general no tienen este extremo 3', entonces se le dificulta o se le imposibilita totalmente al ADN polimerasa viral unir más nucleósidos y termina justamente rompiendo o deshaciendo ese proceso de replicación de material genético. Pueden generar o terminación de cadena o ralentización de la misma. Eh, dale, Hermes. Perdón. No, no, dale, dale. Ya está. Bien, les traje esta tablita de doble entrada como para que ustedes vean cuáles son los más importantes o los que más suelen preguntar. Son el aciclovir y su profármaco, que es el valaciclovir, el ganciclovir y su profármaco, que es el valganciclovir. Pueden también llegar a preguntar del famciclovir y la vidarabina, que actualmente ya no se utiliza, pero que se los traigo porque he visto que por ahí hay algún par de choice que la pueden llegar a incluir y es parte de este grupo, digamos. Es un análogo nucleósido histórico, se utilizaba hace muchos años atrás, ya no está en uso. Los virus con los cuales va a interactuar principalmente el aciclovir y el valaciclovir están orientados a lo que son los herpes virus simples 1 y 2 y el varicela zoster. ¿Sí? Acuérdense que la activación que tienen se van a diferenciar. Fíjense que, como les había dicho anteriormente, tenemos la timidina quinasa viral, que es la que genera la primer fosforilación, para después ser apropiada, digamos, por la polimerasa, por la ADN polimerasa viral. El valaciclovir, como les había dicho esto, es un profármaco del aciclovir. Es aciclovir más un compuesto externo, que en este caso lo que se añade es un compuesto de valina, ¿sí? Lo que hace esto, justamente, fíjense que acá necesita el valaciclovir hidroxilasa para poder romperse y, bueno, formar el aciclovir. Lo que permite esto, digamos, de añadir este compuesto es aumentar la biodisponibilidad. Fíjense que si bien el aciclovir se da por vía oral, la biodisponibilidad que tiene por vía enteral es casi un 15 o un 20% nada más. En cambio, el valaciclovir da un 55% o más. Permite tomas más espaciadas, tratamiento ambulatorio mucho más cómodo, ¿sí? La administración del aciclovir se puede dar vía oral intravenosa o tópica y en este caso de este profármaco solamente vía oral. El ganciclovir es un análogo nucleósido también, pero especializado para lo que es el tratamiento de citomegalovirus. En el caso específico del citomegalovirus, el aciclovir y el valaciclovir no son de utilidad porque la timidinquinasa del citomegalovirus no es la misma que del resto de virus. Es una en particular que se llama UL97, es su propia quinasa viral, digamos. Y ahí es donde entra en juego el ganciclovir y el valganciclovir, que son justamente fosforilados y activados por esta quinasa en particular. En el caso del valganciclovir es lo mismo, es un profármaco. Acuérdense que lo que permite esto es aumentar la biodisponibilidad y poder hacer tratamiento ambulatorio.
El valganciclovir, aparte de ser activado por la UL97 quinasa, a su vez también necesita estereasas hepáticas previas para poder ser activado a ganciclovir. La administración del ganciclovir es sí o sí intravenosa, se pueden usar también en ungüentos oftalmológicos, en el caso de queratoconjuntivitis por citomégalo. Y el valganciclovir sí se puede hacer por vía oral, hay tomas orales y permite el tratamiento ambulatorio, sobre todo de pacientes HIV positivo con inmunodeficiencia expuestos a citomégalo. El famciclovir también es un profármaco, esto no lo puse acá, después cuando se los compartamos lo voy a añadir. Es un análogo nucleósido, mismo sistema de activación, timidina quinasa, pero específicamente para varicela zoster, ¿sí? Administración es vía oral, la biodisponibilidad mayor del 60%. Y vidarabina, como les dije, directamente hoy en día no se usa, ¿sí? Está solamente como para que sepan que existe, pero no tiene uso hoy en día. Bien, ¿en qué casos clínicos nosotros utilizaríamos estos fármacos? Bueno, fíjense que la aciclovir está asociado mucho al uso de lo que son la aparición de herpes genitales, herpes orolabiales, encefalitis herpética. El aciclovir sirve todavía para lo que es tratamiento intravenoso por encefalitis herpética y lo mismo para lo que es la afección de la varicela zoster, ¿sí? Lo que es culebrilla, afección del trigémino y demás. El valaciclovir tiene el mismo espectro, recuerden que es el profármaco. El ganciclovir específicamente es para el tratamiento de citomegalovirus, sobre todo retinitis por citomegalovirus, ¿sí? O terapia preventiva en trasplantes. Recuerden que se puede hacer la transmisión a través de trasplante de órgano sólido. Se puede hacer terapia preventiva o tratamiento, digamos, post-infección. El famciclovir, como les dije, tiene mejor respuesta al herpes zóster, entonces podría actuar en lo que es, como les dije, esto de culebrilla, o neuritis trigeminal y demás. Y la vidarabina no tiene indicaciones actuales. ¿Qué efectos adversos tienen en general los análogos nucleósidos? Son tres, digamos, los dividí en tres para que ustedes los puedan ver. El aciclovir o alaciclovir actúan como el mismo fármaco, náuseas, vómitos y cefaleas son los menos graves. Y de todos estos análogos de nucleósidos son los que más pueden llegar a producir neurotoxicidad. Como su principal eliminación es renal, tengo que tenerlo en cuenta porque si tengo un paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular deficiente, menor a 30, puede llegar a producir neurotoxicidad. Ojo con lo que son pacientes, obviamente ya mayores, tendría que tener cuidado. El famciclovir, la verdad que es el más noble de todos estos porque tiene pocos efectos adversos, pero como les dije, está más asociado a lo que es el uso contra varicela zoster. Y el ganciclovir, valganciclovir, que son el mismo fármaco, eh, tiene como efecto adverso la toxicidad hematológica o mielotoxicidad, por eso les dejé la imagen acá. Es bastante marcada, hay que tener cuidado, de nuevo, en pacientes añosos, en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que ya estén recibiendo una terapia con corticosteroides porque fueron expuestos a un trasplante y demás, hay que actuar con cuidado. Aparte de esto, también pueden ser nefrotóxicos. El ganciclovir puede inducir insuficiencia renal aguda porque genera cristales, ¿sí? A nivel de lo que es a nivel renal, entonces también es nefrotóxico, bueno, y también es hepatotóxico. El ganciclovir y el valganciclovir son los más tóxicos de estos, digamos. Bueno, ahora les dediqué solamente una diapositiva a lo que es inhibidores de la neuraminidasa, como para que lo tengan en cuenta. Eh, por ahí lo suelen preguntar también en módulo 1. Les gusta preguntarlo por lo que es por la asociación a neumonías virales, como para que tengan el dato nada más. Los inhibidores de la neuraminidasa se usan específicamente contra virus de la influenza, justamente porque actúan sobre la neuraminidasa viral. Acuérdense que nosotros, para poder justamente individualizar las cepas de estos virus, tenemos cepas N1H1, N3H1 y demás. Esa nomenclatura se basa en la neuraminidasa y en las hemolicinas, ¿sí? En este caso, como para que lo recuerden, las hemolicinas le permiten al virus entrar a las células y las neuraminidasas le permiten liberar el virión. La liberación normal del virión, por lo general, se da a través de la neuraminidasa que justamente rompe estas uniones de ácido ciálico que están en la superficie de las células secretoras a nivel de la vía respiratoria, ¿sí? Y al romper estas estructuras de ácido ciálico, el virión se libera. Si nosotros tenemos inhibidores de la neuraminidasa, justamente los viriones se mantienen unidos a esa superficie
y no tenemos una propagación del virus. Importante decirles también que estos fármacos se tienen que instaurar su tratamiento dentro de las primeras 48 a 72 horas de iniciados los síntomas, digamos. Sí, es bastante particular su uso, pero se usa. Fármacos representativos de estos son el oseltamivir, el zanamivir y el peramivir. Y ahí abajo lo tienen, oral, inhalado o intravenoso cada uno de ellos. Más que esto ya es un montón que lo sepan y lo digan en un oral, pero se los dejo para que lo tengan. Dato para la vida. Sí, sí. Bueno, yo les traje lo que es el tratamiento de la hepatitis B. Básicamente lo que tenemos disponible hoy son análogos de los nucleósidos, como explicaba Alejo, bueno, no voy a repetir cómo funcionan, pero acá les traje este recorte que es de lo que recomienda la SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectología, actualmente. Como objetivo, lo que se plantea hoy en día es que exista una pérdida o que no se detecte el antígeno S, que es el que indica la presencia del virus de la hepatitis B, con 24 semanas sin tratamiento. Es decir, desde que yo finalicé el tratamiento con estos fármacos, 24 semanas después no se tiene que detectar el antígeno S. La recomendación de primera línea hoy es el entecavir y el tenofovir. El entecavir es la primera elección, que es un análogo de la guanosina justamente, que es activo frente a cepas que son resistentes a otros fármacos. Por eso es que hoy en día es la primera elección. Tiene una biodisponibilidad muy alta por vía oral, eso facilita la adherencia al tratamiento, tiene 90% de biodisponibilidad, y además tiene pocos efectos adversos, por eso se prefiere. Y el tenofovir también es un análogo de nucleósido que originalmente fue pensado como o desarrollado como antirretroviral, lo vamos a ver cuando veamos HIV, que también actúa contra el virus de la hepatitis B, contra cepas que son resistentes a otros fármacos y se puede usar en pacientes que también están coinfectados con HIV. Es frecuente que pacientes HIV también tengan hepatitis B, entonces eso es un beneficio porque sirve para ambas patologías. Y también se puede usar en pacientes que solamente tengan hepatitis B. Eh, las dosis son las dosis que se usan también como antirretroviral. Algo que por ahí menciona el Flores es esto de la alta barrera genética. Se habla de fármacos con alta barrera genética o baja barrera genética. Cuando hablamos de alta barrera genética, quiere decir que yo necesito que el virus tenga muchas mutaciones para poder llegar a ser resistente a un fármaco. Entonces, como que es muy difícil que se genere resistencia, justamente porque requiere de que varias veces se mute el virus. Cuando hablamos de baja barrera genética, hablamos de que con una sola mutación ya el virus se hace resistente al fármaco. Por eso, a la hora de elegir qué fármaco se usa de primera línea, algo que se tiene muy en cuenta es justamente la barrera genética que tenga ese fármaco. Eh, la lamivudina justamente no se recomienda, también es un análogo de nucleótido justamente de la citosina, no se recomienda porque su barrera genética es muy baja y además porque no erradica la forma de ADN circular, que bueno, eso no lo vamos a repetir desde micro, no importa ahora que se lo sepan, pero básicamente eso haría que cuando el paciente termina el tratamiento tiene un rebrote porque justamente quedan en circulación estos ADN circulares del virus. Después tenemos lo que son los interferones, que es otro grupo de fármacos que también se pueden usar en tratamiento de infecciones virales, que como bien sabemos son proteínas que son propias de nuestro organismo. Nosotros producimos interferones normalmente. Tenemos tres grupos de interferones principales, que son los alfa, los beta y los gamma, cada uno producido por un tipo de célula distinta. Los alfa lo producen los leucocitos en respuesta a virus o a otros antígenos. Los beta, los fibroblastos y los gamma, los linfocitos T, que los gamma tienen la particularidad de que además de ser antivirales, son principalmente inmunomoduladores, es decir, que actúan estimulando la respuesta inmune del huésped contra distintos antígenos o patógenos. Como mecanismo de acción, los interferones pueden o inhibir indirectamente la replicación viral. ¿Por qué decimos que es indirectamente? Porque no actúan sobre el virus, sino sobre la célula que lo hospeda, para que se elaboren proteínas con actividad justamente antiviral y también este efecto inmunomodulador que favorecen nuestra propia respuesta inmune contra la infección del virus.
Lo que tienen los interferones es que los efectos adversos son demasiado frecuentes, casi en el 100% de los usuarios aparecen los efectos y algo importante es que la gravedad de esos efectos adversos se relaciona con la dosis a la que lo estamos dando. Son efectos que son totalmente reversibles. Una vez que termina el tratamiento, desaparece el efecto y lo que más se manifiesta es un estado como pseudogripal. Astenia, fiebre, adinamia, puede aparecer congestión nasal, rinitis, que aparece más o menos a las 2 a 6 horas desde que se da el fármaco y persiste después de la administración hasta 12 horas. Después de 2 o 3 semanas de tratamiento ya este efecto desaparece en casi todos los pacientes, pero bueno, es bastante molesto y hay que advertirle al paciente que justamente van a aparecer. También hay otros efectos adversos que se han descrito como efectos adversos gastrointestinales, neurológicos, hipertrigliceridemia, pero bueno, el más frecuente e importante a tener en cuenta es este estado pseudogripal porque aparece en casi todos. Eh, y como aplicación actual de los interferones se usan en los condilomas acuminados por HPV, que son las verrugas genitales, que son refractarias a otros tratamientos, y también en la hepatitis B crónica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son fármacos antirretrovirales. Acuérdense que están específicamente diseñados para lo que es el tratamiento en general del HIV, pero también de otros virus, de otros virus con retrotranscriptasa, como lo pueden ser el HTLV1 y demás. Acá lo que tenemos es el ciclo reproductivo o replicativo de lo que es el HIV, ¿sí? Acuérdense que el HIV es un virus ARN que tiene la capacidad de, a través de ese ARN y la retrotranscriptasa inversa, formar ADN y generar un provirus en el núcleo de la célula infectada. Las células infectadas por el HIV van a ser principalmente lo que son los linfocitos TCD4. Estas proteínas CD4 actúan como su receptor principal, además de otros correceptores como lo son el CXCR4 y el CCR5, ¿sí? El virus se va a internalizar a través de estos receptores y va a empezar su mecanismo de transcripción inversa a través desde su ARN, generando ADN doble bicatenario, integrándose como un provirus al núcleo celular y finalmente liberando su progenie, digamos, liberando sus demás viriones. Lo que está marcado en rojo acá son los targets farmacológicos que nosotros podemos tener para poder tratar la infección por HIV. Los más tradicionales o los más conocidos son los que inhiben la transcriptasa inversa y los inhibidores de la proteasa, ¿sí? Los vamos a nombrar un poco ahora por encima. También se pueden inhibir lo que son los correceptores, como el CXCR4 y el CCR5, y también están los inhibidores de la integrasa, porque justamente esta integración del provirus al núcleo, digamos, se da a través de una enzima particular que se llama proteína integrasa. Si nosotros la inhibimos, justamente no sucede, digamos. Y lo mismo inhibidores de la retrotranscriptasa. Lo de la proteasa es particular, ¿sí? Los viriones de HIV tienen la particularidad de que cuando se liberan de la célula no están completamente maduros, sino que es la proteasa la que se encarga de cortar cadenas polipeptídicas dentro de este virión para poder ir formando las distintas proteínas necesarias para que ese virus se madure y pueda replicar e infectar. Si nosotros inhibimos la proteasa, lo que tenemos va a ser una población amplia de viriones, pero inmaduros, que son incapaces de infectar. Hablando un poco de lo que es la transcriptasa inversa, como ya les había dicho Marty, la mayoría de estos fármacos son análogos nucleósidos, los que inhiben la transcriptasa inversa, que se los va a nombrar un poco Marty ahora. Y el más conocido de todos, o el que históricamente siempre se destacó, fue el ácido budina, que actualmente ya no es el tratamiento de primera línea, que es lo que ustedes habrán leído alguna vez como el AZT. Si por ahí cursaron gineco, esto de no, le ponemos un goteo de AZT para que tenga un parto natural si tiene carga indetectable. Es la acidobudina, es lo mismo. Es un inhibidor de la transcriptasa inversa que justamente impide que el HIV forme digamos, su provirus. Bueno, y por ahí nos parecía importante que les quede más que nada esto, cuál es el esquema que se está usando actualmente en nuestro país para tratamiento antirretroviral. Son 3 fármacos los que se usan, son el tenofovir, la lamivudina y el dolutegravir. O sea, si se tienen que grabar en la cabeza algún fármaco antirretroviral, que sean estos 3. Básicamente el tenofovir y la lamivudina son inhibidores de la transcriptasa inversa y el dolutegravir es un inhibidor de la integrasa.
se prefieren estos tres fármacos, primero que nada, porque tienen alta eficacia demostrada. El objetivo de terapéutico en el HIV es disminuir la carga viral a indetectable. En este caso, estos fármacos demostraron ser eficaces para eso. Además, bueno, suprimen rápidamente la carga viral, que es lo mismo, y tienen alta barrera genética, es decir, de nuevo, que se requieren muchas mutaciones para que el virus sea resistente a estos fármacos. Eh, Nada, y además, por otro lado, me parece importante destacar que se usan una sola vez por día, vía oral, a la mañana, generalmente con el desayuno. Eso es importante porque también va a facilitar la adherencia del paciente, porque pensemos que si vamos a tener que tratar un HIV, probablemente sea un fármaco que va a tener que tomar todos los días de su vida durante un montón de tiempo. Entonces, nada, tener en cuenta las pautas de dosificación es importante en este caso. Bueno, acá les dejamos la bibliografía. Destaco por ahí esto de que consulten a las fuentes de la SADI, que está bueno, o sea, siempre están ahí las recomendaciones terapéuticas actualizadas de las infecciones justamente, así que nada, se los dejo ahí para que después lo vean. Bien, bien. También chicos, esto, si ustedes van a consultar alguna bibliografía, digamos, a nosotros con Marty estuvimos charlando ahora para poder armar la clase esta, y la verdad que el más amigable de todos sigue siendo el Flores, por lo menos para este tema. El Goodman es un librazo, es un librazo, pero para este tema de antivirales y antirretrovirales, háganse un favor y lean del Flores. Sí, o sea, el esquema que seguimos nosotros en el Power es básicamente como está en el Flores, Sí, nos sí. parece lo más práctico y lo que por ahí se tiene que aprender. No, no, nada de lo de micro, nada de lo muy específico se les van a preguntar, pero sí, por lo menos saber clasificarlos, tener una idea de cuáles son los fármacos que se están usando actualmente, porque hay muchos que están en desuso. Hay muchos que todavía están en investigación, porque también es algo Sí, obvio. bastante nuevo, pero bueno, eso esperamos que les haya servido. Cualquier Bueno. pregunta. Sí, ¿alguna duda de esto, chicos, de lo de antivirales, antirretro? Yo tenía una duda, entonces como que Sí, dale. sabemos más que nada en general, Sí. no toda la, por ejemplo, no sé, yo tengo los inhibidores de la transcriptasa inversa, los nucleócidos, no nucleócidos, de eso con dar, por ejemplo, dos ejemplos de cada uno ya estaría, porque Sí. tengo como seis del No, flores. no, 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 es por encima que ustedes se sepan cómo estructurarlo, digamos. Esto de qué mecanismo de acción tienen, un ejemplo de cada uno o dos ejemplos de cada uno y listo, digamos. Pero más importante me parece que ustedes sepan cuáles son los sitios de acción, ¿viste? O sea, esto, los que son nucleócidos no nucleócidos en la transcriptasa inversa, los antiintegrasa, los antiproteasa y los de receptores. Nada más. Buenísimo, gracias. Por ahí también nosotros no lo pusimos, eso después lo vamos a añadir, efectos adversos de antirretrovirales también. Bueno, nada chicos, espero que les haya servido. Nada, alguna duda más con esto? ¿Algo que les haya quedado? Yo tengo una duda no sobre esto, sino sobre, no sé si se me escucha bien, Sí, sobre sí. antituberculosis. Porque, ¿Antituberculoso? Sí. y porque este año se actualizó, creo que fue en marzo de este año. La verdad no estoy Sí. tan y los trabajos también un poco como desactualizados, por así decirlo, nos quedamos con lo anterior, ¿no? Con la guía del 2013. Y sí, yo me quedaría con la guía vieja por ahora y de última hasta que lo planteemos y se notifique el cambio, digamos, en PEDCO, yo les diría que lean la guía vieja, sigan con el esquema de 4 fármacos, el Sí. mismo que está en la guía y listo. Dale, buenísimo. Gracias, chicos. No, de nada. Nada, y la idea, como les decía chicos, con Marty es esto, empezar a por ahí completar todos estos baches por ahí de temas que no vemos, poder darlos de esta manera. Obviamente no descuiden el resto de temas importantes, o sea, antiinflamatorios y demás, de los demás temas, digamos, que se ven importantes, ténganlos bien vistos, a profundidad. Glucocorticoides también, beta Glucocorticoides, bloqueantes. opioides, sí, Beta bloqueantes es uno de los temas que les decía al principio que si no lo también. saben no van a seguir el examen por más de que haya estado excelente lo que dijeron antes. No, O sea, eso también, por ahí para añadir, chicos, a ver, uno por ahí piensa que dice, bueno, di 2 bolillas bien de 3,
La importancia que le da la cátedra a las bolillas, o sea, ellos, para ellos ustedes tienen que saber todo lo que les toca. Lamentablemente, y la profundidad se la van a dar ellos. Como nosotros les decíamos, capaz de antivirales con esto está bien. Pero si ustedes capaz presentan esto, digamos, presentan y no saben betabloqueantes, y va a estar complicado que sigan. Sí, yo lo que he hablado con las profes es esto mismo que dice Alejo. O sea, si ustedes no pueden dar las tres bolillas, generalmente el examen no se aprueba. Es una paja porque por ahí vos decís, bueno, justamente di dos bolillas completas, qué sé yo, pero tienen que dar las tres. Es así. Así que más o menos ténganse armado un esquemita de cada bolilla como para, nada, algo poder decir. Tengo otra pregunta re pesada, perdón. No, sí, decir. ¿Qué pasó, Kat? Eh, Perdón, chicos. No, Es está que bien. eso, porque en un momento como que en clase Omar nombra la intoxicación por opioides que tiene, bueno, la triada esta de la miosis pontiforme, depresión Sí. respiratoria y coma, pero después en Ujú, una mesa a desarrollo puso otra clasificación que yo no ujú. estoy segura, la chequeé con el chat nomás, capaz ustedes me pueden como ayudar con esto, que es Sí, distinta a la intoxicación por opioides de la neurotoxicidad, porque nos sí, pidió como cuatro síntomas de la neurotoxicidad. En sí, ese sí, caso, sí, las alucinaciones, las mioclonías, hiperalgesia. sí, es eso. Ok, y la clasificación de los dos cuadros es así, uno es intoxicación y otro es neurotoxicidad. Sí, sí, sí. Claro, Sí, uno es agudo y el otro es crónico. esa diferencia es clave. Eso, si ustedes van a presentar y les toca opioides, les van a preguntar sí o sí en efectos adversos, tanto intoxicación aguda como neurotoxicidad por uso a largo plazo, digamos. Y tienen que saber desarrollar las dos cosas. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Lo jodo por última vez. Sí, Eh, sí, Lu. Les puedo preguntar de hepatitis C porque tengo 4 fármacos, pero no sé si están bien porque los busqué como en muchos lugares. No sé si Sí, son los que se utilizan ahora. Tengo sí. el ribavirin, el sofosbuvir, el interferón alfa 2A y el ribavinir. A ver, déjame que Eh, me fijo qué tengo yo, porque no me ahí acuerdo, tienen, la que verdad. tienen el Flores. Lo que sí, la diferencia principal ahí, otra cosa que les pueden preguntar sobre esto es si el fármaco que ustedes están hablando es orientado a virus ADN o ARN, ¿sí? Ténganlo en cuenta, digamos. Más que nada, sí en general, esto de, bueno, en qué actúan. Sobre todo esto que yo les, como el ejemplo que les traje de inhibidores de la neuraminidasa, bueno, justamente la influenza es un virus ARN, entonces ese fármaco solamente va a funcionar en ellos, que son virus ARN. Y así con los herpes virus lo contrario, digamos. Acá encontré lo que tiene el Flores de la hepatitis C. Se los divide en los inhibidores de la proteasa, que nombra el paritaprevir, grasoprevir, bueno, y otros inhibidores de la polimerasa, que son sofosbuvir, los inhibidores de otra proteína que es la NS5A, pero igual no creo que les Claro, pregunten. me pasa que, porque esa bolilla ha tocado y ponele si me toca a mí, como que no sé cómo desarrollarla, porque tengo Eh, tan poco y tan poca información y no sé si me falta información o cómo empezar, me cuesta Pero qué medio bolilla. eso. Está antivirales, hepatitis C, hepatitis B específicamente, que sé que han tomado, si me toca a mí, por ejemplo, no sé cómo decirlo. O sea, como qué decir, porque tengo tan poca información, no sé por dónde orientar. por ahí si querés empezar con esa bolilla, lo que dio hoy recién Marty de tratamiento de hepatitis B, decirlo así está bien, y con que tengas uno o dos ejemplos de hepatitis C está perfecto, o sea, no profundizan tanto. En este caso, la que decía Marty, fíjate que el mecanismo de acción que tiene, el mecanismo de acción que tiene justamente permite que sea activo tanto para hepatitis B como para HIV. Con que es ese tipo de información y se note que tuviste una lectura o que tenés algún conocimiento, está más que bien. O sea, no profundizan tanto. Ok, o de última para agregar, explicar el mecanismo de acción o dibujarlo tal Sí, vez y no sí, mucho sí, sí, más. sí. No es eso, es el mecanismo de acción, a nivel de qué parte de la replicación actúan.
Y por ahí la diferencia esa, digamos, con antibióticos. Ustedes fíjense que en antibióticos la mayoría están por las estructuras rígidas que ya tiene la bacteria en la pared, en su ADN polimerasa, qué sé yo. En el caso de los virus, se basa, digamos, el target que tienen los fármacos es por la replicación y a partir de ahí pueden explicar todo. Bien, ok. Gracias. También quizás no empiecen de lo más específico, no empiecen queriendo explicar cuál es el tratamiento actual de la hepatitis B. Por ahí, si empiezan diciendo que los virus son parásitos intracelulares obligados, que Sí, nosotros sí. podemos actuar sobre su ciclo de replicación, o sea, que muestren que van desde lo más general hasta lo más específico, eso les re gusta a las profes. Sí, O también. sea, es lo que ellas pretenden que estudien, básicamente. Siempre volver a las bases para poder explicar y aplicar los fármacos. Nosotros ahora les vamos a pasar los powers, los Ujú. publicamos en el Instagram y bueno, se los mandamos para que los manden al grupo. Eh, pero bueno, cualquier duda ¿Algún- que les surja, nos escriben por Instagram o, Ujú. o sea, Ah, nos contactan y los claro. ayudamos. ¿Alguna duda más, chicos, de lo que necesitan? No sé, de esto o por ahí si les queda alguna otra duda. Una Por duda, ahí. porque en algún momento habían dicho como que las bolillas tenían un tema, por ejemplo, de farmacoclínica, uno de Sí, antibióticos. Entonces, si bien sería como guiarnos por el programa, ¿existe sí. un bolillero como tal? No, no No, tienen armado un no. bolillero. Agarran, es como dice Marty, agarran los temas completos, así como están del programa, los escriben en una hoja y eso es lo que sortean. Pero que, o sea, por ejemplo, me puede tocar farmacología básica de los antibióticos, me puede tocar Sí, antibióticos como antivirales, como antirretrovirales, como antiparasitarios. sí. Sí, O sea, todo lo que está entre puntos puede tocar cualquier cosa. Sí, a sí. ver, y esto ya digamos es una cuestión que por ahí nosotros vimos con Marty. La mayoría de las bolillas no es que agarran todo el temario completo y lo ponen ahí. Por lo general, siempre lo que más va a salir va a ser antibióticos, familias de antibióticos, qué sé yo, beta bloqueantes, fármacos sobre el sistema autónomo o el sistema, bueno, sí, fármacos del autónomo, qué sé yo. Ese tipo, Farmacoclínica. farmacoclínica, farmacocinética, farmacodinámica, todo eso es lo que por ahí más entra. Como nosotros les decíamos, estos temas que por ahí no se ven en la cursada, muy por encima, chicos. Empiecen bien en lo general, empiecen a dar unos temas, ármense así como una guía como para tenerlo y hasta ahí. Otra cosa que les pueden sortear es una bolilla que se llama Fármacos en situaciones especiales, que está en el Claro. programa, que se refiere básicamente al uso de fármacos en el embarazo, en adultos mayores, en recién nacidos, pero ahí tengan en cuenta, no sé si se acuerdan que en clase vimos esto de la clasificación de los fármacos según la seguridad en la embarazada, que es A, B, C, D, X. Hay un esquemita, o sea, si lo buscan en Google les aparece una foto con Y esa creo que clasificación. inclusive creo que en el Flores también está. Sí, eh, pero bueno, saber cómo se clasifican, cómo se prioriza el uso de estos fármacos, si son clase A, B, qué significa eso. Em, pero sí, o sea, son todos los temas del programa básicamente. Y el farmacoclínica lo ponen como en 3 o 4 bolillas. O sea, sale sí o sí, siempre sale Sí. farmacoclínica. De Bueno, muchas farmacoclínica, gracias. las bolillas que pueden entrar sería farmacoclínica, uso el uso racional de medicamentos, farmacovigilancia y cuál otra podría entrar. Perdón, ¿me podés repetir la pregunta? O sea, o sea, alguna de esas parecidas que sea así como medio rara, decís. Claro, que Marty recién dijo que entran 3 o 4 bolillas de farmacoclínica y Sí, entrarían así con ese título, farmacovigilancia, uso racional de sí, medicamentos sí. o Sí. farmacoclínica, las etapas, sí. Etapas de Sí, sí, sí. desarrollo de fármacos hay una. También. Sí, sí.
Pero en todas tenés que hablar de lo mismo, o sea, el tema lo estudias como lo vimos hoy. Claro, todos juntos Sí, sí. Sí, Lo que tiene bueno por ahí eso, que las bolillas capaz son los disparadores nada más, pero es para que terminen hablando del tema. claro. sí. Y tengan en cuenta que por ahí las profes pueden preguntarles cosas que no les hayan salido en las bolillas también. O sea, Sí, si un bien. tema lo relacionan con otro, terminan hablando de algo que no les tocó. Eh, bueno, ¿alguna duda más, chicos? Bueno, creo que estamos Bueno, entonces. gracias por conectarse. Esperamos Sí, que les haya gracias a todos. servido. Y muchísimos éxitos a todos los que rinden en esta primera mesa. Seguramente estemos coordinando más tutorías para las próximas. Muchas Sí, sí. gracias. Gracias, Nos decimos chicos. cualquier cosa. Chao, Sí, chicos. chicas. Nos vemos. Adiós. Gracias.